Bueno, ¿qué tal? Estamos aquí reunidos para conversar en la que esperamos que sea la primera de una serie de charlas con autores de libros de filosofía, que han venido siendo publicados por Rajif Ediciones. Esta es la editorial de la Red Argentina de Grupos de Investigación en Filosofía, que cuenta ya con una cierta trayectoria en estos años, con varios títulos publicados, de los cuales pueden verse ya algunos acá, con varias colecciones. Y bueno, hoy en particular nos vamos a juntar con la excusa de conversar uno de los libros que fue recientemente publicado en esta editorial, y en una de sus colecciones, que es Idealismos, que cuenta ya con 11 títulos. Este es el 10º, Fichte y el Estado. Estoy acá sentado con el autor de este librazo, que ustedes pueden encontrar en la página de la editorial, rajifediciones.com.ar, y descargar gratuitamente, ¿no es cierto? Así que, bueno, ténganlo en cuenta también como invitación a futuros y futuras lectores para trabajar estas ideas, de las que igual vamos a estar charlando un poquito ahora con Mariano. Agradecemos a la Periférica por este espacio que nos han prestado para que conversemos y tengamos nuestra entrevista. Y bueno, al equipo técnico que tenemos acá presente también, fuera de cámara, pero muy, muy eficiente, haciendo todo esto posible. Bueno, estoy entonces, les decía, acá con Mariano Gaudio. Para los que hemos estudiado algo del pensamiento de Fichte en la Facultad de Filosofía y Letras en los últimos años, Gaudio es una institución en lo que es el mundo de los estudios fichteanos. Así que, bueno, es un honor, la verdad, poder estar en este espacio, y un desafío, la verdad, plantearte preguntas sobre un trabajo que es muy exhaustivo, muy riguroso, muy completo, y bueno, así que vamos a charlar un poquito entonces de este libro. No sé si hay algo que quieras decir, comentar antes de empezar. Aprovecho para agradecer también al equipo de producción y a Gonza, que además, hay que decir, fue editor del libro, así que lo conoce muy bien. Y todo lo que dijo es un poco exagerado, pero lo aceptamos por amistad, digamos. Me faltaron elogios. Así que sí, ya saben, si encuentran erratas, a quién echarle la culpa. No se la agarren con el autor. Bueno, te voy a empezar preguntando algo que por ahí suena un poco más personal, que es ¿por qué cómo decidiste entrarle a Fichte? De decir, bueno, me quiero dedicar a estudiar este autor, ¿no? Que suena por ahí una pregunta un poco personal, pero que a mí me parece que no lo es tanto, ¿no? ¿Por qué una persona, por qué un filósofo elige dedicarse al pensamiento de otro filósofo, ¿no? Está esa frase tan famosa de Fichte de la clase de filosofía que se elige depende de qué clase de hombre se es, ¿no? Pero eso no quiere decir que hay tantas filosofías como hombres y que uno elige libremente, ¿no? A libre arbitrio en una góndola infinita de filosofías disponibles, y uno elige la que más le gusta, sino que, bueno, hay una cuestión por ahí más de una tarea epocal por cumplir y un cierto deber colectivo, impersonal, que uno siente por ahí cuando decide enfocarse y dedicarse a estudiar un autor. Así que, bueno, ¿por qué Fichte? Bueno, ante todo, decir que es una gran pregunta. Es una pregunta que no se suele hacer, ¿no? ¿Por qué elegimos lo que elegimos? Generalmente, cuando uno elige
hay afinidades, hay cosas explicables, hay cosas por ahí más inexplicables, pero después una vez que eliges ya sigue por el camino y después no vuelve sobre eso. Entonces es una pregunta que de alguna manera nos desacomoda en la comodidad de la investigación o de la especialización. Y creo que sin entrar más en lo personal, el contexto sí es significativo en este caso porque mi conocimiento, mi acercamiento a Fichte vino a fines de los 90, más bien en el 2000. Es una época marcada por un fuerte triunfalismo neoliberal, por un momento también profundamente antimetafísico, y con la sensación en esa instancia de pensamiento único, hegemónico, del cual no se puede salir. Intelectualmente la situación filosófica era bastante angustiante. Entonces, de alguna manera yo creo que ahí Fichte cumple epocalmente como un plan de evasión, ¿no? Un salir de una suerte de corsets muy cerrados, muy asfixiantes. Y la sospecha que creo que mueve un poco el asunto es inicialmente un cambio de lenguaje muy impresionante, en lo que se suele llamar en historia de la filosofía, entre Kant y Hegel, ¿no? Es decir, de la crítica de la razón pura o de las críticas en general a la ciencia de la lógica hay prácticamente un océano. Entonces la sospecha a priori, si se quiere, es acá tuvo que haber pasado algo más. Entonces ahí se inicia la cuestión de la curiosidad y también de la oxigenación, ¿no? Tanto Kant como Hegel son autores muy estudiados y sobre todo sistematizados de manera tal que no se pueden discutir esas sistematizaciones. Entonces, Fichte, en ese contexto, era también una oxigenación dentro de ese microclima epocal. Después hay peculiaridades del objeto también, que son... Yo creo que Fichte, bueno, la biografía es apasionante, se puede ver en cualquier lugar, en cualquier página de internet o cualquier biografía que se consiga. Pero más allá de la biografía, esa cita que vos decís de la primera introducción, la filosofía que se elige implica un compromiso personal con esa filosofía, un jugársela entero, digamos, por una filosofía que ya lo hace interesante. Es un tipo que viene de abajo, es una persona, un filósofo que viene de abajo, socialmente, atraviesa una cantidad de polémicas a lo largo de su vida sumamente interesantes y contiene en su personalidad una efervescencia muy particular, lo cual lo hace muy atractivo, como tantas otras figuras filosóficas, pero en este caso la vibración que viene desde el subsuelo social en Fichte es sumamente interesante porque se mantiene hasta la más alta especulación metafísica, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una cuestión del objeto que es importante. Y después la disyuntiva ante las situaciones de fin de la historia, pensamiento único. Yo creo que es también de alguna manera el contexto que todavía seguimos atravesando hasta hoy, es el de un nihilismo acechante, ¿no? Es decir, hay un nihilismo acechante muy fuerte, después de todas las catástrofes del siglo XX, después de un sistema capitalista completamente injusto y terrible, y cada vez más injusto y más terrible. ¿Qué queda, no? La disyuntiva, me parece epocal, que se plantea en ese sentido es dejarnos y entregarnos a un nihilismo, a un escepticismo, a una suerte, digamos, de renuncia sin más, o, impulsarnos hacia una filosofía que tiende a la autoafirmación. Entonces, de alguna manera, la acusación de nihilismo que recibe Fichte por parte de Jacobi es también una autoafirmación a pesar de, o incluso con ese nihilismo.
Así que me parece que en ese sentido sigue siendo un autor súper potente y con gran potencialidad para nuestra época e incluso también para hacer una visión de historia de la filosofía que si se quiere más puntillosa o minimalista, digamos, ¿no? Es interesante porque pensaba mientras hablabas, ¿no? Que, claro, sigue siendo un autor muy marginal en los programas Sí. de estudio, en Sí. me imagino, en el 99-2000, cuando vos lo agarraste, ¿no? Ahora por lo menos uno tiene, por ejemplo, Ragif Ediciones ya tiene varios títulos publicados sobre este autor, en parte gracias al laburo intelectual y la militancia intelectual de muchos años de gente como vos, que detectó que ahí había algo importante y algo que había que pensar, ¿no? Y que dedicar esfuerzo académico para ir trayéndolo, pero sigue siendo un autor que, pienso, la mayoría de los estudiantes de filosofía por ahí escucharon su nombre, pero no conocen su biografía, no conocen su riqueza, así que está bueno como invitación también a romper ese nihilismo epocal. Sí, yo ahí lo que diría también como cuestión metodológica, digamos, si uno recién se inicia los estudios de filosofía, es tener mucho cuidado con versiones de manual, porque son realmente un problema. Y en el caso de Fichte, además de ser desconocido, poco estudiado, recibió esa sobreinterpretación que viene de una historia lineal de la filosofía que lo esconde aún más. Y como vos hablabas, ¿no? De entre Kant y Hegel, ¿no? Claro, Estaba entre la sombra de dos titanes. Pero así como hay dos titanes, en el medio hay un valle, ¿no? Es decir, es muy importante la cuestión de transitar el valle porque ahí vamos a encontrar siempre algo interesante. Muy linda imagen. Sí. Ya que dijiste cuestión metodológica, te quería preguntar algo sobre tu método de trabajo en este libro, que, por cierto, no podría decir, el libro condensa de alguna manera una larga trayectoria de muchos años de investigación. No es que lo escribiste este año cuando salió, ¿no? Condensa una trayectoria muy tiene extensa, muchas etapas. Muchas etapas de estudio, sí, se nota al leerlo la riqueza de... pero bueno, algo que me llamó la atención es lo que vos mencionás en la introducción del libro con respecto al método de trabajo, que tiene que ver, vos lo tomás de un escrito particular de Fichte, que es sobre el espíritu y la letra en filosofía, es un título largo, sobre el espíritu y la letra en filosofía, que tiene esta idea de que que para comprender un texto filosófico hay que poder ser capaz de captar el todo que está actuando siempre ahí en cada parte, ¿no? Entonces en cada línea, en cada párrafo, en cada obra que uno va a ir puntualmente trabajando del autor, tratar de captar, no quedarse con el sentido aislado de la frase, porque eso nos lleva a un pensamiento de fórmulas, un pensamiento muerto, ¿no? Un pensamiento que no es capaz de pensar nada real, ¿no? Entonces esta exigencia de poner el todo del espíritu en cada parte, ¿no? Y bueno, Fichte es particularmente un autor complejo para entrar con ese método, porque es un autor que produjo mucha obra, muchos libros, muchas reformulaciones de su propio sistema. Y bueno, se hace difícil, me parece, a veces esto de captar el todo en la parte cuando hay tantas partes, ¿no? Claro. Bueno, vos haces un recorte textual, obviamente, ¿no? Hay que hacer un recorte para trabajar con un autor así, después por ahí podemos hablar un poco de ese recorte, pero bueno, mi pregunta va por ahí, ¿no? ¿Cómo se capta el todo en la parte? ¿Se capta realmente? O cuánto se tarda en lograr esa comprensión ¿no? ¿Y qué quiere decir que el todo está en la parte? Sí, vamos a pensar, primero de aclarar que sí, como cuestión metodológica es una cuestión hermenéutica, ¿no? Es decir, la contextualización de cada elemento dentro de su complejidad. Este motivo del espíritu y la letra es muy importante en Fichte, es una constante de su pensamiento, viene de Kant
y también la cuestión de parte y todo aparece fuertemente en el romanticismo. Pero me parece que, y si se quiere más biográficamente, el elemento de las distorsiones de la propia época, leyendo determinados fragmentos o determinadas reseñas de su obra, obras que también en algunos casos fueron publicadas de manera fragmentaria, contribuyen a esa distorsión. Yo creo que también movido por un clima de competencia intelectual, ¿no? Donde se están disputando quién es el filósofo del momento en ese contexto. Pero más allá de todo, en la que sería la génesis o el desarrollo de las interpretaciones sobre Fichte, hay como dos etapas, o si se quiere 3, 4, pero dos grandes etapas para simplificar, digamos. Sacando una primera etapa de mucho olvido, hay una segunda etapa, pongamos, de versiones generales del pensamiento de Fichte a partir de ciertas construcciones de historia de la filosofía. Entonces ahí podemos encontrar que es un idealismo subjetivo, ¿no? Que es un idealismo ético, o ciertas rotulaciones que no terminan de cuajar con lo que uno después va a leer a las fuentes. Entonces ahí ya hay un primer problema y una distorsión que lo decíamos antes. Después, más o menos a partir de los años 50 del siglo pasado, hay mucha lectura especializada, ¿no? Vamos a pensar a Fichte desde Fichte mismo y no desde otras figuras que puedan eclipsarlo. Eso es muy interesante, es muy valioso, pero al mismo tiempo aparece la etapa de la especialización con el consiguiente riesgo de fragmentar un poco más. Y entonces se da una polémica que no voy a revelar los nombres porque si no, en uno de los números de Fichte Studien, de los primeros números, una polémica muy fuerte entre dos especialistas en Fichte, muy conocidos y renombrados, en donde en un momento, digamos, uno le dice al otro, vos no estás estudiando a Fichte, estás haciendo una caricatura. Y entonces eso es muy paradójico, porque esa caricatura ¿de dónde viene? Viene de la fragmentación de una serie de citas recortadas de su contexto y puestas todas juntas que llevan a hacer pensar tal cosa. Entonces ahí, casi estos años 90, más o menos, comienzo de los 90, pero ya es la posverdad, digamos, ¿no? Entonces, y ahí el periodismo y el análisis del discurso y un montón de ámbitos discuten qué es lo que se muestra, qué es lo que se oculta, cómo se edita, qué se compone y qué se le quiere hacer decir. Entonces hay un problema, si queremos ser serios en la investigación filosófica, en no traicionar o no forzar un contexto en el cual uno extrae una cita, sino tratar de ser orgánicos con ese contexto y tratar de reflejar el sentido del todo. Entonces hay muchos textos sobre Fichte que lo que hacen es recortar una parte y hacerle decir lo que dice ahí sin, como decía un amigo, sin seguir 3 líneas más y decir que dice todo lo contrario, y ver que dice todo lo contrario a lo que dice ahí. Entonces, a veces me parece que la sobreinterpretación, el forzado de la interpretación, debería formar parte de alguna discusión hermenéutica sobre ese punto. Y la otra cuestión que es súper interesante en Fichte, pero también podría ser en Schelling, en Hegel, en este tipo de autores, es que el sistema es muy fuerte. La unidad sistemática es muy fuerte. Entonces, si cada elemento adquiere su significación en el entramado de relaciones que tiene con los otros elementos, no se puede entresacar un elemento y presentarlo por separado y ya está. Porque ese presentar por separado no da cuenta de cuál es el sentido de conjunto. Y esa es un poco la cuestión del espíritu y la letra, que es fundamental. Entonces, si uno hiciera un estudio de una parte de la filosofía política de Fichte solamente, y dentro de esa parte, otra parte, y así va acotando y va especializando, asegura terreno, pero si no tiene sentido conjunto, no sirve para nada. Al propio Fichte le enojaba mucho que lo leyeran así, ¿no? Que le sacaran el Zócalo. Y claro, exactamente. Hay muchas notas muy graciosas de él criticando a los que hacían además reseñas. Un tipo con gran retórica, pero súper virulento, o sea, súper efervescente, como decíamos. Entonces, sí, capaz de
jugarse el todo por una frase. Hay una anécdota de Fichte que a mí siempre me pareció muy significativa, pero que es como una expresión, que es matar una mosca a cañonazos, ¿no? O sea, es un autor contundente, donde cada oración funciona como un látigo de la fuerza que tiene, que le imprime, incluso los textos que son más orales o más pensados para una conferencia, diríamos hoy, una exposición al gran público, tienen un látigo, tienen una fuerza realmente sorprendente. Casi diríamos es un autor que pretende ser performativo. Claro. ¿No? O sea, la doctrina de la ciencia la tiene que producir cada uno en sí mismo. Bueno, eso es como una exhortación permanente. Y así que en ese sentido sí, cómo se lleva la letra muerta traicionando al espíritu es para él sin duda es un problema, ¿no? Le enojaba mucho, efectivamente. Efectivamente. Bueno, otra cosa que te quería preguntar es sobre, ya que antes decía, ¿no?, sobre el recorte temático que vos haces, obviamente un trabajo sobre un autor tan prolífico y complejo, tiene que recortar, tiene que elegir, tiene que decidir. Y básicamente, mira, si 25 años llevo esto, imagínate si querer abarcarlo todo me llevaría 250, no sé, 1000. Más de una vida filosófica, claro, por lo menos. Pero bueno, la pregunta entonces es, porque el libro es Fichte y el Estado, ¿no? Un poco entreveo ya por lo que me dijiste en tu primera pregunta, de una especie de reacción a ese clima epocal de nihilismo, de pérdida de los lazos comunitarios, de individualismo, ¿no?, que por ahí motivó un poco esa problemática. Pero bueno, uno podría decir, de Fichte se han escrito y se han podido escribir y se podrán escribir miles de cuestiones, ¿no? Fichte y la moral, Fichte y la praxis, Fichte y la metafísica. Vos fuiste por Fichte y el Estado. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado? Bueno, digamos, recuperando un poco el punto de vista epocal, hoy decir la palabra Estado es casi mala palabra, ¿no? O sea, está tomando desde los 90 para acá, el Estado es algo negativo, ya sea para uno u otro posicionamiento político. Sin embargo, lo que queda bastante claro de nuestra época es que hay una disyuntiva que es clave y fundamental y a partir de la cual uno tiene que pensar, y esto más independientemente de Fichte, ¿no?, que es la cuestión, la disyuntiva entre Estado y mercado. O sea, todo lo que el Estado ceda y conceda va a ser un avance fuerte del mercado. Y entonces es interesante también volver sobre esta época porque en el 2001 se hablaba del desfondamiento del Estado, ¿no?, o de pensar sin Estado. Y poco tiempo después, 3 años apenas después, alguien dijo: el Estado somos todos, que es una frase súper interesante porque circula dentro de los pensamientos que uno suele escuchar, tener o compartir, pero que lo diga alguien es muy fuerte. Entonces, la pregunta sería: ¿de dónde viene ese Estado somos todos? Bueno, uno se puede remontar a la Constitución Nacional o se puede remontar al contrato social de Rousseau. Pero me parece súper interesante que la figura del Estado no esté descartada y que no haya sido totalmente descartada, sino incluso hasta diría bastante valorizada en las 2 décadas que vienen del 2001 para acá, desde abajo y hasta arriba, ¿no?, en ese sentido. Ahora, cuando uno llega a Fichte, las interpretaciones que hay sobre el Estado son bastante eurocentradas. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, en general también, muchos congresos hemos planteado el tema del Estado ahí y no es tampoco muy bien aceptado por motivos diferentes, pero básicamente yo creo porque hay una invisibilización. Generalmente no nos hacemos la pregunta ¿qué es el Estado? Nadie se hace la pregunta ¿qué es el Estado? Se da por supuesto que el Estado es
el gobierno o el aparato represivo o alguna institución que demarque un... Pero no está esa pregunta, y es lamentable que no esté esa pregunta, sobre todo si está entre nosotros, particularmente en Argentina, esta idea del Estado somos todos. Pero la rehabilitación del Estado en estas 2 décadas y pico que llevamos del siglo XXI tiene que ver con movimientos y organizaciones sociales muy importantes, resultado de un neoliberalismo que se ha retirado de un montón de funciones y que se ha concentrado específicamente en la función represiva. Pero la incorporación de alguna manera de esos movimientos, de esas organizaciones y de esas lógicas y su reformulación en una enclave antineoliberal, a veces más retórica y a veces mucho más efectiva, me parece que marca algún tipo de contraste para nuestra época contemporánea. Volviendo al caso de Fichte, digamos, la interpretación que se da sobre todo en el primer mundo es de invisibilización del Estado, ¿no? Es decir, hay una crítica muy fuerte a la cuestión reproductiva del Estado y sus poderes de ideologización, etcétera, etcétera, y hay una caracterización como una coacción que en la medida que esto avance tiene que desaparecer. Yo creo que eso es no darse cuenta del Estado, de la presencia del Estado en muchas funciones, y de alguna manera ese no darse cuenta también es como una invisibilización que naturaliza que efectivamente el Estado va a ser tal y cual cosa. Entonces cuando uno viene desde el tercer mundo y lo plantea, ¿por qué lo plantea? ¿Por qué la periferia lo ve? Bueno, porque el nivel de desigualdad, de injusticia, de pobreza, de Estado ausente, de complicidad de oligarquías que lo utilizan en su propio beneficio, es escandalizante, cuando todavía no hablamos de colonialismo, ¿no? Ya de por sí es escandalizante. En el caso particular de Fichte, las interpretaciones que circulaban desde los 80, 90 para acá, suelen subsumir el Estado a una consideración moral del estilo, una vez que logre el mejoramiento de las personas, ese Estado tiene que desaparecer. Obviamente ese Estado es pensado solamente desde el punto de vista coactivo, o desde una posición coactivista, decir, no, el ser humano es malo por naturaleza, entonces necesitamos siempre un Estado que lo coaccione para hacer el bien. Después, esa polaridad es muy fuerte y un poco el debate de los 90 se va por ahí. Después hay algunas posturas que, si bien no rotulan al Estado de esta manera, recuperan algún tipo de valor, pero a mi entender no terminan de dar con la centralidad del Estado, que es lo que se ve en Fichte. Y creo que necesitamos verlo, sobre todo desde la periferia, desde Latinoamérica, justamente porque más que nunca, frente al avance del neoliberalismo, la desigualdad, el hambre, la pobreza y la injusticia, el concepto de Estado es un actor central para revertir eso. O sea, para nosotros está muy claro que el Estado es imprescindible. Ahora, argumentativamente, si uno, y este texto va al fundamento del derecho natural, se instala, analiza toda la obra de punta a punta, la cuestión es muy básica. Ustedes pueden sacar cualquier concepto del fundamento del derecho natural y más o menos la obra enclenque, ¿no? Vamos a violentar el organismo, le puedes arrancar un brazo, le puedes arrancar una pierna, pero sobrevive. Ahora, sacás el Estado y no queda nada. Sacás el Estado y no queda nada. Bueno, eso había que decirlo. Para retomar esa concepción del espíritu y la letra, diría, el espíritu que insufla la vitalidad a todas las partes del aparato jurídico está ahí entonces, ¿no? Claro. En el Estado, que vos decís, bueno, por ahí hay una posición privilegiada del que lo estudia desde una posición periférica que le permite ver que la invisibilización del Estado no es lo mismo que la ausencia del Estado, ¿no? Muy bueno, tal cual.
Bueno, me voy a poner un poquito más técnico ahora. Dale. Y vamos al cogollo de la cuestión, como ahí decís en la introducción, evocando, me parece, a famoso profesor de filosofía política de nuestra formación. Un gran inspirador, Jorge Dotti, claro que sí, por supuesto. Bueno, lo que vos llamás el cogollo metafísico-jurídico de la cuestión, porque acá me parece que se juega efectivamente lo que es el corazón de tu trabajo, ¿no? Un corazón que se mueve, que palpita como entre dos movimientos, entre dos planos, digámosle, del pensamiento filosófico, entre dos disciplinas del pensamiento filosófico, cada una con sus lenguajes, sus problemas específicos, y que sin embargo en el desarrollo de tu trabajo se va viendo que están de alguna manera espejadas la una con la otra y muy bien articuladas, solidarias la una con la otra, que son por un lado la metafísica y por otro lado la filosofía política, ¿no? Bueno, dos regiones o dos áreas o dos disciplinas del pensamiento filosófico que se van entrelazando y articulando en el pensamiento de Fichte, en el análisis que vos hacés, que va de una obra metafísica a la política y vuelve a la metafísica y vuelve a la política y va enhebrando así todo su análisis. Y entre esos dos planos hay dos problemas que podemos pensar a partir de dos pares de opuestos, dos problemas que son tan viejos como la filosofía misma. Uno es el problema de lo uno y de lo múltiple, ¿no? ¿Acaso el problema filosófico? Y el otro es el problema de la horizontalidad y la verticalidad, un problema por ahí más específicamente político, pero que bueno, que en esta conexión virtuosa que vos hacés de la filosofía política y de la metafísica, estos dos pares de opuestos van articulando un poco, si se quiere, esos planos. Así que pregunto, ¿no? ¿Son el mismo problema, el de lo uno y de lo múltiple, y el de lo horizontal y lo vertical, en esta zona de indiscernibilidad entre lo político y lo metafísico? ¿Es el mismo problema? ¿No? ¿Y es el problema central de Fichte? Bueno, yo creo que sí, que es un problema importante. No termino de ver cómo establecer la distinción, quizás porque yo esté demasiado empapado en la cuestión de uno múltiple, horizontal, vertical. Sí, ¿por qué sí creo que es una cuestión súper importante de Fichte? Bueno, básicamente, y ya dejando de lado por ahí la necesidad de articular metafísica y política, porque eso es algo que de alguna manera también hay que justificarlo, pero al mismo tiempo me parece que siendo Fichte un sistemático que pretende ver no una teoría del derecho, sino una filosofía, o sea, una doctrina de la ciencia del derecho, claramente con esto que decíamos del organicismo y la vinculación y la impronta de la filosofía sobre las disciplinas y dentro de las filosofías particulares es ya de por sí creo que bastante admitido. Pero ¿dónde está el punto problemático por ahí para pensar en Fichte? Bueno, es una cuestión que en el periodo que recortamos para la investigación, que es entre la primera doctrina de la ciencia más bien conformada, más completa, que es la de 1794, y el fundamento del derecho natural, que es de 1796-1797, hay serios problemas y hay largas discusiones súper interesantes acerca de cómo se concilian, porque una obra empieza por el yo absoluto o por el yo soy, y la otra empieza por el ser racional finito, ¿no? Entonces una va more geométrico, digamos así, y la otra empieza en el llano y con una lógica totalmente inversa, que no es la lógica de axioma o principio fundamental y deducción, sino que es la lógica de qué pasa con la finitud lisa y llanamente. Entonces hay que buscar, hay que pensar mucho. Yo creo que es una de las cosas más arduas de ese poco tiempo, de 2 años, en el que Fichte, porque vos decías, escribió mucho, sí, bueno, pero el mucho se puede llegar a leer. El problema es que el mucho es siempre diferente.
Claro. Esa es la otra parte Claro. de la exuberancia Mucho problemática. cambio del Mucho lenguaje, y claro, hay cambio y hay que hacer un largo trabajo de traducción. Sí. Y manteniendo, bueno, es el mismo filósofo, ¿no? Es el mismo filósofo, pero el lenguaje es totalmente distinto. Sin simplificar al mismo tiempo, sino tratando de dar cuenta de la complejidad de por qué ahora se enhebra de otra manera la cuestión. Complejiza mucho más ese organismo, ¿no? Claro. Ese organicismo que va Totalmente. armando. Es como una selva, digamos. Después, el tema uno múltiple es un tema de la filosofía, sin lugar a dudas. Es un tema súper interesante y uno lo puede trabajar y pensar en cualquier ámbito de la historia de la filosofía. Y el caso del horizontal y vertical, yo creo que también es clave, ¿no? Porque ya si uno lee las primeras 10 páginas de la Grundlage de 1794, ahí aparece el yo soy absolutamente primero, incondicionado, etcétera, etcétera, pero después aparece el no yo y después aparece una dialéctica, una relación, una determinación o determinabilidad o limitación recíproca entre yo y no yo, y ya ahí se empiezan a cruzar los niveles. Son niveles diferentes, y digo, después uno puede pensar el yo teórico, el punto de vista del conocimiento, y cómo la práctica termina reconfigurando ese punto de vista del conocimiento. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado en qué nivel está enfocado, pero creo que en el fondo, en el caso del fundamento del derecho natural, el problema es que la finitud no entrelazada es absolutamente problemática. O sea, una especie de unidad sin múltiple es absolutamente problemático porque es una unidad desgajada de aquello que tendría que unificar. Bueno, eso es el dogmatismo de la cosa en sí o el despotismo de un poder arbitrario que no obedece ni siquiera a la racionalidad. Pero el múltiple sin unidad también es problemático porque eso es la anarquía. Si no hay entrelazamiento de los elementos, ese múltiple no unificado tiende a destruirse. O sea, la mera horizontalidad requiere siempre algún tipo de verticalización. Por problemas que son específicos del derecho, pero que son fundamentales a toda la filosofía. Uno podría decir, pero ¿es tan importante la unificación? Sí. Porque si no se va a destruir la relación. O sea, para que haya horizontalidad tiene que haber verticalidad. Y eso suena quizás fuerte para nuestra época o para la impronta más igualitario-democrática, etcétera, etcétera, pero no deja de ser fundamental para la organicidad del conjunto, para no terminar en una destrucción atómica de múltiples finitos que no pueden conciliarse nunca. Y si bien es cierto que el planteo de alguna manera tiene una familiaridad con el ámbito de conceptos y digamos concepciones que se juegan en la teología política, en este caso me parece que en Fichte hay dos componentes que son sumamente originales para una eventual teología política, que es la efervescencia que viene desde abajo, desde lo popular, digamos así, y el organicismo. El organicismo no es una figura que la teología política valore del todo, digamos, ¿no? Básicamente, y no solo cualquier tipo de organismo social, sino que es un organismo igualitario, no es jerárquico. Y el igualitarismo complica y tensa las cosas, pero es la única garantía de que lo horizontal se pueda conciliar con lo vertical, de manera consistente, ¿no? Lo cual de pasada se ha dicho es lo fundamental para que el Estado sea efectivamente un Estado, ¿no? Exacto. Y no como mencionabas recién esta cuestión del despotismo, claro, y del dogmatismo. O si querés, para ponerlo, una junta que administra los intereses de la clase burguesa, ¿no? La definición que da Marx de Estado en el Manifiesto Comunista. No, justamente, ahí no hay organicismo. Ahí hay un interés de clase subordinando y utilizando al Estado como aparato en función de su propio interés de clase. Pero eso no es orgánico, digamos, ¿no? Perfecto, para volver a los términos del espíritu y la letra, es una parte que pretende Exacto. autonomizarse del todo, ¿no? Y de alguna Exacto. manera hacer que el todo responda a sus preocupaciones, exigencias. Bueno, algo interesante que
tiraste ahí recién, porque claro, bueno, uno que está imbuido en el estudio del fichteanismo lo da por sentado tal vez, pero para el que nos está escuchando y que no lo ha agarrado nunca, y Fichte, el filósofo del yo, claro, ¿no? El yo del yo. Y vos decías, bueno, no, en la pata metafísica él parte del yo absoluto y en los tratados de política y en la fundamentación del Estado parte del ser racional finito, y son dos puntos de partida completamente distintos. Y uno diría, bueno, pues ¿cómo el yo es ¿cuál es distinto? el yo? ¿Cuál es el Claro, yo? es que si no el ser racional finito, ¿no? ¿Cuál es el yo si no soy yo, acaso? Y vos, y el yo de cada quien para cada quien. Así que bueno, para tener en cuenta, ¿no? Esa distinción es importante. Hay que tener cuidado con el concepto de yo, básicamente hay que tener cuidado porque en el caso de Fichte implica la abstracción total de todas las singularidades. No sé si eso es posible, pero desde el punto de vista conceptual es casi la antípoda de lo más personal singular. De lo que el sentido común entiende por la palabra yo de manera... Pero eso también hay que tener, es traicionero, es un concepto resbaladizo. Quizás justamente en ese resbaladizo es que Fichte lo va dejando de lado y después prácticamente lo abandona. Bueno, hablabas también, mencionaste esta cuestión de la crítica que él hace al dogmatismo y al despotismo, ¿no? Y me parece que ahí vuelve a aparecer este reflejo que decíamos antes entre lo metafísico y lo político, ¿no? La postura dogmática desde el punto de vista metafísica, cosa que Kant había ya combatido, ¿no? Desde hace unos pocos años, y que a Fichte evidentemente le fascinó, ¿no? Esa operatoria que Kant realiza. Y la cuestión del despotismo en política, que tiene que ver con otro gran acontecimiento de la vida, o que Fichte presencia, digamos, que es la Revolución Francesa, ¿no? Y ahí aparece otro concepto clave del trabajo de Fichte, que es el concepto de libertad, ¿no? Concepto que está, por cierto, muy en boga en nuestra actualidad político-mediática. Y bueno, entonces te quería preguntar qué es la libertad ahí, cómo aparece la libertad, y puntualmente cómo aparece la libertad para dar respuesta a este problema en el que nos sitúa el dogmatismo en metafísica y el despotismo en política, porque vos lo trabajas muy bien acá en tu libro, ¿no? La libertad de alguna manera es la piedra de toque para neutralizar esas dos posturas, ¿no? El dogmatismo y el despotismo. Así que, bueno, ¿qué pasa ahí con buenísimo. La libertad? Sí, y qué bueno que ya establezcas como una correlación, ¿no? Vos fíjate, cuando decís dogmatismo, estás pensando en la parte más ontológica o nociológica del asunto, y cuando decimos despotismo, estamos pensando en la parte política, ¿no? Entonces, es importante hacer esos cruces, porque a veces también las lecturas disciplinares terminan como sesgando. Y en el caso de Fichte, lo teórico y lo práctico no pueden ser separados. Se coimplican mutuamente y se reconfiguran mutuamente uno y otro. Y eso también exige algún tipo de, no sé cómo llamarle, si docilidad, no, ductilidad, poner como alguna fluidez para ir y venir, digamos, ¿no? Como para no quedarse sesgado en una separación. Y respecto de acá, el elemento clave es el concepto de yo, ¿no? El concepto de yo que veníamos recién diciendo, cuidado con el yo de cada cual. ¿Por qué es el concepto clave? Porque y ahí es donde los primeros escritos son súper útiles, porque el concepto de yo lo que muestra es que cualquiera puede acceder a la razón, ¿no? La razón es la cosa mejor repartida del mundo. Bueno, esa accesibilidad a la razón, que en Fichte también es la ley moral, que también es la chispa divina y que también es la sacralidad de la figura humana, esa accesibilidad a la razón es lo que garantiza condiciones de igualdad, por lo cual no puede haber uno que se considere el intérprete con mayor, el único intérprete de la razón.
Entonces eso es un elemento clave de combate al despotismo y de combate al dogmatismo, ¿no? Esa chispa divina que todos llevamos dentro nuestro es lo que nos permite acceder por igual a una misma racionalidad. ¿Cuál es el punto? Bueno, el punto va a ser, sí, mi sistema es el primer sistema de la libertad, ¿no? Es esa frase que aparece... Frase de Fichte, ¿no? De frase de Gaudio. Fichte. Sí, sí. Frase de Fichte muy conocida, pero no olvidemos que aparece la palabra sistema, muchas veces contrapuesta a libertad. También Schelling va a querer hacer un sistema de la libertad, pero siempre es un sistema. Eso lo que muestra es que la libertad no puede entenderse de manera atómica, ¿no? De manera aislada. Siempre es un concepto de autodeterminación, pero si entonces no puede entenderse de manera atómica y aislada, tampoco se puede entender de manera individual. Aunque sea que cada uno tenga que llevar a cabo esa exhortación de la primera introducción y de tantas otras obras, ¿no? Piénsate a ti mismo. Aunque sea que cada uno tiene que efectivamente pensarse a sí mismo, en ese revertir del pensar sobre el pensar, que es un elemento clave de Fichte, lo que juega es el pensar. ¿Qué quiere decir? Lo que juega es lo común, es la racionalidad. El yo es la razón, no es mi razón. Y yo creo que es un elemento clave ese para entender también por qué hoy los conceptos de libertad que se utilizan son absolutamente... Yo no sé si vale la pena hablar casi de eso. Son formales, son abstractos, son atomistas. No hay mi libertad de qué? Libertad de elegir. La libertad de elegir supone que hay oferta de distintas cosas. Para nombrar un libro muy conocido, ¿no? Yo creo que no sé si vale la pena tanto detenerse en esas abstracciones porque la libertad siempre es un concepto relacional, como el derecho. No tiene sentido para Fichte plantear el concepto de libertad si uno está solo en una isla. El sentido del concepto de libertad viene porque uno está con otro en un lugar compartido. Claro, ni solo en una isla, ni en competencia a muerte Claro. Bueno, pero ¿no? Con otros, y simplemente en esa lógica. Justamente, libertad es libertad y limitación. Las versiones que vienen del neoliberalismo para acá de libertad son ridículas. Que es la libertad de elegir, la libertad de dejar morir, no de matar, dejar morir. Esa es la libertad, eso es ridículo. No tiene nada de libertad eso. Entonces acá el concepto de autodeterminación, que creo que tiene una raíz fuertemente rusoniana, que es el que está en Fichte, obliga a pensar la libertad simultáneamente de manera individual y comunitaria. Articulando ese uno y ese múltiple, Gran problema. Y esa horizontalidad y esa Por verticalidad. supuesto. Y ahí se juega, en esa articulación se juegan todos los desafíos. No hay libertad por afuera de esa. Tal cual. De ese entrelazamiento. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Es esta idea atómica de una libertad frente a un infinito a dominar, borra el otro o lo somete a objeto. Es ridículo. Filosóficamente es ridículo. Bien. Estamos, me parece, con poco tiempo, aunque, bueno, inagotable este trabajo. Quiero preguntar y enganchar con esto que decíamos recién de la libertad y el problema de la conciliación entre lo uno y lo múltiple, lo vertical y lo horizontal. Una distinción que vos vas trazando en el trabajo, en particular le dedicas 2 capítulos a la cuestión de el Estado desde un punto de vista negativo y desde un punto de vista positivo, ¿no? La visión positiva y la visión negativa del Estado. Te preguntaría por qué es importante hacer esa distinción, si lo es más allá de la mera cuestión organizativa de la exposición y del análisis académico, teórico, ¿no? Concepción positiva y negativa del Estado. ¿Qué decimos ahí y por qué es importante eso? Bueno, eso tiene mucha relación con lo que hablábamos antes respecto de la caricatura, ¿no? Es decir, muchas veces se cree que la palabra última de Fichte sobre el Estado es la que figura en los primeros escritos jurídico-políticos, donde es tremendamente crítico del Estado despótico.
y donde está abogando por esta chispa divina o esta ley moral o esta autorregulación. Pero como todo filósofo, la pars destruens tiene siempre una pars construens. O sea, me parece que es muy insuficiente mostrar solamente la visión de Fichte criticando al Estado y no viendo qué dice a favor del Estado en las obras, sobre todo en el fundamento del derecho natural y en el Estado comercial cerrado. ¿No hay acaso grandes teóricos de la filosofía fichteana que se dedican a eso? Sí. A la concepción negativa y a la crítica del Estado. Que está bien que se dediquen a eso, pero lo que está mal es que crean que la cosa termina ahí. Como decíamos, también grandes teóricos dicen, che, lean 2-3 páginas más porque después se da vuelta la tortilla. Grandes y no tan grandes también. Sí, bueno, sí, de todo. De todo. Sí, sí, todo, vos me querés tirar de la lengua para que hable mal, pero no. Y estamos medio en televisión, viste que es un poco de polémica. No, pero creo que ahí el elemento clave es entender que el Estado que Fichte piensa, propone y que le llamaríamos el Estado racional, no es el Estado fáctico y real. Y eso además es taxativo, no es que... casi no es materia de opinable, lo dice taxativamente en determinadas obras. Entonces ahí es donde uno diría, che, pero solo quedarte con la crítica y sin ver qué propone, ¿no te parece que le falta algo? ¿Qué es un Estado racional? Bueno, casi el corazón del asunto. Hay mucho igual sobre el Estado racional en el libro, pero más allá de eso, y no ganamos nada con que lo descarguen, así que tampoco... yo diría 3 pasos para simplificar ese desarrollo. Un Estado racional es ante todo una comunidad de seres racionales finitos que deciden vivir juntos. Esto es muy importante, el querer vivir juntos y el decidir vivir juntos. No es solamente una contingencia de la naturaleza, del terreno o de la costumbre, sino que tiene que haber una voluntad. Perdón, ¿no? Y antes decías esto de se suele tender a entender que el Estado es el gobierno, que el Estado es un conjunto de instituciones, que el Estado es un determinado status quo, y acá lo que vos estás diciendo es el Estado es una voluntad común. Para empezar querer, es una voluntad común. En principio, ¿no? Y de hecho, al comienzo usamos una frase que aparece al final del texto, en el segundo apéndice del fundamento del derecho natural, que dice, bueno, ¿qué es el Estado? El Estado es pueblo y autoridad. Entonces, pero descomponiéndolo, es un conjunto, es una comunidad, son varios seres racionales finitos que deciden vivir juntos, que quieren vivir juntos. El concepto de derecho se articula a partir del querer, no es que baja como una ley sin más. Tiene que haber un querer y ese querer implica una serie de consecuencias. Son seres libres y acá es donde entran el desarrollo del fundamento del derecho natural, que, como decíamos también, es una obra sumamente problemática porque al estilo de la fenomenología del espíritu, ¿no? Lo primero que aparece no es lo que es. Lo primero tiene que ser reconfigurado con lo segundo con lo tercero y así hasta llegar al fundamento. Pero bueno, acá es donde aparece la temática de reconocimiento, la temática de la exhortación, que genera mucho interés, que también son recortadas y aisladas desde ese sector, cuando en realidad hay un juego de problematicidad, ¿no? La obra avanza porque se plantea el problema y ese problema se le da una vuelta de tuerca, pero no se resuelve. Sigue estando ahí. Después aparece todo el tema de la corporalidad, temas de antropología filosófica, de la cultura y qué sé yo. Y después viene lo que sería como el segundo momento, que es súper importante, que es el momento de la institucionalización. Ese segundo momento es clave porque si no hay el establecimiento por los motivos que fuere de una autoridad, no hay manera de responsabilizar, ¿no? La multitud que actúa orgánicamente, aunque haga justicia, es injusta, porque es la multitud. Es necesario dar el paso institucional porque además, y cuando no fuera justa, ¿qué se hace?
¿cómo se castiga a esa multitud? ¿No? Entonces, el argumento de Fichte es, necesitamos una autoridad porque necesitamos a alguien que tome una decisión. El derecho no puede entregarse a una deliberación eterna o infinita. Hay que tomar una decisión, y si hay que tomar una decisión, alguien se tiene que hacer responsable. Todo eso es lo que implica la institucionalización. Fichte da una solución de época, más o menos, con algún elemento más clásico, con alguna innovación, con alguna polémica, pero da una solución. Y después el tercer elemento, que no es nada menor en la secuencia, no es tercero porque tenga menos importancia, sino porque lo vamos secuenciando, es qué consecuencias trae ese concepto de Estado, ese Estado racional. O sea, Estado racional es querer vivir juntos, generar instituciones comunes y un contrato de reunión tal que todos estén contenidos y, como dice Fichte, puedan vivir de su propio trabajo. Fundamental, punto fundamental. ¿Qué pasa si alguien no puede vivir de su propio trabajo? ¿Afuera? No, adentro. Ese adentro rompe el contrato social. Tiene que ser integrado. No hay ningún motivo para no. O sea, la seguridad, el concepto de seguridad, lejos de lo que dice Hegel, que es un estado policial, persecutorio, qué sé yo, es la seguridad económico, material, social de la persona. Es el poder vivir de su propio trabajo. Tan básico, es justicia social. Tan básico como eso. Porque si no, no puedo querer vivir juntos. Si no tengo de qué trabajar. Y ahí viene una frase que a nuestro querido amigo Julián Ferreira tanto le gustaba. En un pueblo de desnudos, o el sastre se dedica a otra cosa, o todos se tienen que vestir. O sea, no puede haber una función a la que vos te dediques que no sirva al conjunto, ni puede haber un conjunto que no quiera lo que vos le propones. Tiene que estar integrado. Eso es una comunidad. Si no, no es una comunidad. La competencia no es una comunidad. Son átomos que se destruyen. No hay un querer común ahí. No hay nada común. Claro, hay el querer común de la insociabilidad de destruir al otro para obtener beneficio. Pero eso para Fichte, a la larga, eso es destructivo. Sí, porque en el límite no te permitiría incluso a vos sobrevivir a partir de tu propio trabajo. Exactamente. ¿No? Y ese poder sobrevivir de tu propio trabajo es la posición, que también es un concepto ontológico fundamental en Fichte, ¿no? El ponerse del yo. Ese ponerse del yo, ese sustento, esa cosa que también es el estamento, y el estamento es lo que está, es el sostenimiento. Y ese sostenimiento no es individual, es colectivo. No puede haber uno que lo resuelva. Ni puede haber uno que lo resuelva en contra de todos y en contra de los demás. Eso es la guerra de todos contra todos. Entonces, yo iría por esas tres. Consecuencia, el organicismo fichtiano, el estado racional fichtiano, supone un organismo donde cada uno o que ocupa una posición y ese ocupar afecta a todos. Y como lo dice en El destino del sabio o en El destino del hombre, de modo tal que el trabajo en beneficio del conjunto también me beneficie a mí y en perjuicio del conjunto también me perjudique a mí. Eso es la organicidad. ¿Qué plantea el liberalismo clásico? Exactamente lo contrario. Perjudicarte a vos me beneficia a mí. Claro. Y eso es progreso. Claro. ¡Wow! Bueno, pienso que ahí está todo dicho con respecto a la cuestión de la conciliación. No, se puede decir algo más, porque vos querés decir algo más, querés preguntar algo más. ¿Cómo sabes? Tengo las preguntas. Quiero preguntar. Me dio tiempo para pensar las preguntas. El tema de la conciliación entre lo vertical y lo horizontal, lo que veníamos preguntando. Sí. Ya desde hace un tiempito, ¿no? Pero me parece que con los elementos que estás dando acá se ve mucho más claro porque es necesario, ¿no? Uno podría decir el momento de la horizontalidad tendría que ver con ese querer común, ¿no es cierto? Sí, pero claro. vos decías, tiene que haber autoridad también. Sí. Y entiendo, ahí hay un querer común que se tiene que dar cuenta que para realizar ese querer es necesario de alguna manera dar una vuelta sobre sí mismo y instalar esa autoridad o esa verticalidad que permite que el organicismo sea posible.
Claro, ¿no? sí, sí, porque incluso suponiendo que todos seamos buenos, ¿no? Porque la interpretación de la superfluidad lo que dice es, todos vamos a ir mejorando. La superfluidad del Estado. Sí, la superfluidad del que Estado. el Estado no sirve. Todos vamos a ir mejorando, todos vamos a ser cada vez más buenos, y qué sé yo, y entonces no va a haber conflicto. No va a haber conflicto, como si evidentemente el hecho de ser buenos moralmente no nos va a permitir disentir sobre un punto de vista. Claro, que el querer vivir juntos, por más de que coincidamos en ese querer vivir juntos, digamos, ese mero querer no nos va a convertir en tal cual, no hay nada solidarios que discutir. No, pero aunque nos convierta en solidarios, y esto, por eso digo, es tan importante ese famoso parágrafo, esos parágrafos donde Fichte analiza el derecho de coacción y terminan en el 15 con la afirmación: el estado de naturaleza del hombre es el Estado. Más contundente que eso no hay. O sea, no hay estado de naturaleza si no hay Estado. Y cualquier aplicación de la coacción sin un tercero que dirima es un lío. Pero y no hace falta ser jovesiano para esto. Incluso la comunidad moral, que seamos buenos, no implica ni que no hagamos daño. Uno podría decir, ¿cuántas veces en política, no? Las buenas intenciones son los peores. ¿Qué político no tiene buenas intenciones? ¿Qué empresario no cree que hace el bien a la humanidad? ¿Qué multimillonario va a decir, sí, yo soy el malo de la película? Todos son buenos, todos son buenos. Depende desde qué lugar, pero no importa. Supongamos que esto es la comunidad más armónica que hay. Tenemos que hacer un camino, tenemos que cultivar un lugar, tenemos que armar, no sé, un granero. ¿Dónde lo hacemos? No acá. ¿Dónde? Fichte lo pone más dramáticamente, ¿no? Cuando dos dicen esto es mío. ¿Quién decide? Cualquiera que... Si es la parte, por más que sea la parte más buena, más justa, más bondadosa, es injusto. Porque es parte. Y la otra va a arremeter. ¿Y por qué es injusto? Porque la razón pura no se presenta en persona. ¿Esto qué quiere decir? La razón requiere interpretación. El que se coloca en el lugar de la interpretación, se coloca en el lugar de poder. Generalmente es el que tiene el poder. Cuando vos decías hace un rato, ¿no? Ese sector de la burguesía que se apropia del Estado para llevar adelante sus propios intereses, o de la oligarquía, podríamos decir acá, pero ese no es el que tiene razón. No tiene la razón. Hace falta una interpretación. Dice Fichte, mientras la razón pura no se presente en persona, va a haber discutibilidad. Y agregamos nosotros, incluso aunque todos sean maravillosamente buenos, no hace falta que sea un pueblo de demonios, que sea un pueblo de ángeles, si quieren, va a haber disidencia, porque ser bueno no te garantiza coincidir. Y si todos coincidiríamos, no hay más finitud, no hay pluralidad. Lo que Arendt diría pluralidad. No hay pluralidad entonces. Sería todo un mono punto de vista, pero ni siquiera seríamos seres humanos. Entonces Fichte dice, no, es obvio, eso, para que llegara a eso va a haber que pasar miríadas y miríadas de años, ¿no? Y esa frase suelen alunarla las interpretaciones sesgadas. ¿Qué quiere decir tantos miles de tiempos? El fin de los tiempos, en realidad. Bueno, me parece muy interesante esto que planteás, de hacer este énfasis en la cuestión de, ¿no? Por muy buenos que seamos todos, sí, absolutamente. El Estado sigue siendo necesario, ¿no? Y es, bueno, lo que constituye a cada uno en lo que es. Bueno, te voy a hacer una última pregunta. Dale. Vos terminás tu trabajo en un giro muy dusseliano, ¿no? Con esta afirmación que haces al final respecto a la cuestión del colonialismo en Fichte. Uno podría decir, si uno se atiene a la letra, es una cuestión más bien marginal, ¿no? Y sin embargo, desde tu interpretación, bueno, hay toda una cuestión del espíritu de la filosofía de Fichte que es crítica del colonialismo, ¿no? Y vos repetís varias veces esto de que no hay modernidad europea sin colonialismo. ¿Qué significa para vos esa frase? Que ya de por sí me parece que
justifica esto que preguntábamos ya al principio de por qué leer a Fichte. Bueno, no solamente por qué leerlo, sino por qué leerlo acá, por qué leerlo en Argentina o en el tercer mundo, por qué leerlo hoy todavía. Pero ¿qué significa eso de...? Sí, sí, hay la cuestión textual que decías, no es solamente el espíritu. Yo sé que hay algún pasaje, sobre todo de los caracteres, que puede dar lugar, que a mi entender en realidad es una mirada fáctica, histórica, es decir, lo que trata ahí Fichte es de justificar por qué históricamente hubo una expansión y un cruce de océanos de un lugar a otro en nombre de la civilización. Uh-huh. Pero no habría conceptualmente una suerte de espíritu que va navegando, va instalándose por distintos lugares del mundo. Eso lo hemos discutido en su momento muchas veces en el grupo Idealismo y ha sido tema álgido, pero sí hay dos pasajes puntuales, por lo menos, hay otros como el de los caracteres, alguno que otro puede ser un poco más polémico, pero hay dos que son taxativos. Uno está en la primera, segunda, tercera página, en las primeras páginas del Estado Comercial Cerrado, y el otro pasaje está en la reseña de Para la Paz Perpetua de Kant. Esos dos textos son taxativos. ¿Qué dice Fichte ahí? Dice Fichte, Europa no existiría sin el colonialismo. Dice, ¿no? En el caso de la reseña de Para la Paz Perpetua, el argumento básico es... que es muy parecido al argumento del Estado Comercial Cerrado, los estados modernos no se han completado. Han resuelto la anarquía política, pero no la anarquía económica. Y eso es muy interesante porque da una idea de si la pregunta es, ¿estamos en el estado racional o estamos en el estado real? Bueno, estamos a media, falta un montón para el estado racional porque evidentemente nadie se ha tomado las cosas en serio. Pero para ir al estado racional hay que cerrar las fronteras. ¿Por qué Europa no quiere cerrar las fronteras? Porque se ha beneficiado de todo el mundo. Y es más, Fichte dice, aunque me vengan a decir, déjanos un ratito más que ya terminamos y nos terminamos de beneficiar, aunque me vengan a decir, saben que es injusto, es totalmente injusto. Y lo que dice en la reseña Para la Paz Perpetua de Kant es, y en algún momento esos pueblos oprimidos van a salir y se van a autodeterminar necesariamente. Entonces son dos pasajes puntuales absolutamente, está bien, marginales si se quiere, pero denuncian el colonialismo de manera tajante. Y hay otro pasaje más que le agregaría que está en el medio del fundamento del derecho natural, solo que habría que, en el contexto que aparece, puede ser un pasaje retórico y no lo es. Cuando Fichte viene tratando el tema del reconocimiento del otro y, partió de la exhortación y viene afirmando que sin el reconocimiento del otro no hay yo, o sea, todo lo contrario, lo que uno diría, el yo absoluto, ¿no? El yo, sin la exhortación, sin el llamado racional del otro, no se activa esa autoconciencia que después termina realizándose en el intercambio. Aparte, entonces, casi todo lo contrario de lo que sería la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. En ese contexto dice, Kant habló del imperativo categórico muy bien. Ahora, ¿el imperativo categórico vale solo para el europeo blanco o también para el africano negro? ¿Qué onda? No eran muchos los altos filósofos especulativos que se preguntaran eso, ¿no? Totalmente. Y además es una pregunta central, fundamental. Esto es 1796. Claro. Ahí nomás, par de años antes, Haití dijo, yo también libertad, igualdad y fraternidad. ¿Y qué hizo Francia? ¿No? No le gustó, me parece. No le gustó. Ni después tampoco. Claro. Eso nos desviaría para otro asunto, pero... y gracias por la alusión del tema del giro dusseliano. No hay modernidad sin colonialismo y esto es un problema grave para la formación filosófica. No está ni dentro de la historia de la filosofía y ni siquiera dentro de la historia, ¿no? Entonces,
Para mí fue revelador llegar acá y decir, pero un momento, entonces, ¿qué pasó? ¿Europa se construye sobre la colonia? O sea, la discusión de Dussel es súper interesante respecto del significado de la modernidad. Cuando hablamos de modernidad siempre decimos, bueno, la modernidad es Descartes, es la revolución científica, es la revolución industrial, la reforma protestante, la ilustración. Nunca es la colonia. Ahora, la pregunta que se hace Hobsbawm en torno a los orígenes de la revolución industrial: ¿por qué un invento tan sencillo como la máquina estaba técnicamente ya 200 años antes y se hace 200 años después? ¿Qué hay en el medio? Bueno, toda la fase de la acumulación originaria, muy bien. ¿Y dónde viene la materia prima? El overol del obrero de Adam Smith. ¿De dónde viene su hilado? No solo quién le hace la cena, sino de dónde viene su hilo. Viene de las colonias. Digamos, si alguien va a hacer una revolución industrial y va a ocupar a toda la mano de obra, ¿de dónde va a obtener la materia prima? Entonces ahí tenés explotación, reparto del mundo, intervenciones. Es decir, Europa con la modernidad se cree portadora exclusiva de la razón, de una razón provinciana, pero que se expande mundialmente subsumiendo a todas las colonias. Ahora, esto no se dice. Y esto es un tema filosófico. Y Dussel lo dice claramente. No puede la filosofía mirar, no mirar esto, no mirar una razón que se pone a sí misma como la razón universal y que se expande por el resto del mundo robando, explotando, matando, llenando de pestes, llevándose todo el oro, llevándose toda la plata y los recursos de materia prima, y ahora te dicen, y ahora desarrollate. No podemos ser indiferentes, pero es un problema de toda la modernidad, es un problema de la filosofía contemporánea también. Te miro así. Es un problema de la filosofía contemporánea también. Ya lo creo. Bueno, no voy a responder ahora desde la filosofía contemporánea a eso. Me parece que con esta chispa efervescente todo esto fictiana, también para decir, hay una filosofía moderna que esto lo denuncia. No es solo Fichte, está Herder, está Montaigne también. No son los únicos que se dan cuenta de Fichte, sí, además que hay algo que está mal ahí, claro, que hace ruido ahí de fondo. Es muy crítico de la ilustración. Y es curioso que no hayamos visto justamente esta idea de la colonialidad y el Estado que se cierra. ¿Qué está pensando ahí Fichte con el tema del Estado cerrado? ¿Y qué necesitamos para la autosuficiencia, para lograr esa autonomía, ¿no? Porque además, y este es otro dato que muestra una vigencia extraordinaria del pensamiento de Fichte, que es el tema de la nueva guerra es la guerra comercial. Cuando vos decís eso, la nueva guerra es la guerra comercial, concepto central del Estado comercial cerrado, y por eso la idea de fronteras para lograr una suerte de autonomía o autodeterminación que no sea solo política, sino también económica y por ende material, y que también va a ser autodeterminación cultural en última instancia. Cuando decís eso, lo que está mostrando Fichte es que colonialismo se va a seguir con el imperialismo, ¿no? Es decir, la guerra entre los estados va a ser una guerra comercial para subir y bajar precios de otros lugares. Y yo creo que entre colonialismo e imperialismo, tenemos las 3/4 partes por lo menos de la historia de Latinoamérica y sobre todo los últimos 500 y pico de años para explicar. Y es interesante que Dussel, en una conferencia de 2018, pone como ejemplo el Estado comercial cerrado. Porque en una de las preguntas que me había pasado, que no hiciste, pero es, ¿y esto se aplicó? ¿El Estado racional existe o vamos a seguirlo como una utopía? Que eso también a veces suele ser una chicana. Fichte propuso un Estado demasiado... ¿Cómo va a haber un Estado cerrado en un mundo globalizado? Bueno, se llama proteccionismo. ¿Qué Estado propuso el librecambismo sin antes tener una etapa de protección de su propia economía y de autoafirmación? Ninguno. Y Dussel dice en esa conferencia que te mencionaba
Corea del Sur. Corea del Sur se cerró, estuvo no sé cuánto tiempo y después se abrió. Claro, esto es un escándalo para los neoliberales, pero la pregunta siempre, esto lo hemos discutido también alguna vez, ¿cuántas fronteras abiertas hay? ¿Para quién hay libre circulación en la era global líquida? ¿No? ¿Y cuántos quedan localizados? O sea, no hay también un parámetro de qué es lo que efectivamente circula y qué es lo que no circula, ¿no? Pero más allá de esto, me parece que es un mensaje súper interesante para una región que poco después va a haber una experiencia también extraordinaria, en el caso del Paraguay, de un progreso extraordinario en base a cerrarse las fronteras. Entonces, construir una identidad, construir una cultura, construir una nación, formándola, para mí es un legado súper importante que viene de esta filosofía idealista. No es una simple declaración utópica, ay, qué lindo. No es eso. Ese es el primer falseamiento de la filosofía de Fichte, es creer que es solo una expresión de deseos. Es una razón puesta al servicio de, podríamos decir, la justicia social. La justicia social, lo único que puede garantizar una estabilidad de la comunidad duradera, que es el concepto de Estado, la relación duradera entre particulares. Bueno, pienso que tal vez, no, es cierto, esta lógica neoliberal, que de lógica tal vez no tenga tanto, que pregona cuestiones como la libertad y la apertura y la libre circulación, sin aclarar de qué, ¿no? Pero la libre circulación, bueno, de mercancías a través de los... no por nada toma estos conceptos como cuestiones que tiene que afirmar y quedar por sentado que su definición es la definición, Claro. ¿no? Digamos, en la lucha por los significantes, me parece muy importante plantear con los fundamentos que se hace acá. Bueno, libertad es esto. ¿Querés hablar de libertad? Bien, hablemos de libertad. Vamos a poner sobre la mesa qué implica ese concepto. Apertura, ¿qué quiere decir apertura? ¿Qué quiero decir cuando digo cerrar las fronteras? ¿No? ¿Qué estamos construyendo ahí atrás de eso? Entonces, en la batalla cultural seguramente ahí hay una intuición de la lógica neoliberal en cuanto a estos significantes los tenemos que cooptar y tenemos que bombardear con la construcción de sentido común en torno a esto. Por eso me parece sumamente importante que florezcan obras. Y después obras la como retórica también, ¿no? La retórica a veces de descartar determinados conceptos porque reivindicar el Estado, la organicidad o la nación está mal visto, ¿no? Por cuestiones históricas que obviamente no las podemos negar, pero parecía ser que eso está mal. Pero que en gran parte también uno podría decir, es un prejuicio que decanta del siglo XX europeo, sobre todo, ¿no? Exactamente. Sí, absolutamente. Bueno, yo cerraría simplemente con una invitación a quien esté viendo a que descargue este libro. Lo podemos poner en la descripción del video, ¿no? Pero bueno, ya saben, rajifediciones.com.ar, donde no solo van a encontrar esta joyita, sino muchas otras producciones de primera calidad en acceso abierto y bueno, además de la posibilidad de comprar libros físicos hermosos que producimos en Rajif Ediciones. Quiero agradecerte, Marian, por tu tiempo, por tu claridad, por tu pasión, por todo lo que le pones al trabajo filosófico y por ser una inspiración. Dale, Gonza. Y bueno, no sé si querés decir algo más. Sí, si llegaron hasta acá, no cuesta nada bajar el libro y, digamos, si no fuera que uno estuviera tan involucrado. Bueno, gracias a todos por tus conceptos, sabes la enorme estima que te tengo. Pero creo que es un libro que pretende, con sus más y sus menos, que lo pueda leer cualquiera, cosa que no es difícil, digamos, no es fácil escribir para que lo pueda leer cualquiera,
que sea agradable de leer, pero que también haya una discusión con la gente más especializada. Entonces, es cierto, debo elogiar ese equilibrio es que muy difícil, lográs. da mucho trabajo hacer eso, por eso lo quería marcar. No solo eso, sino también, bueno, quedó muy claro, me parece, en nuestra charla, pero la actualidad de este libro, de los problemas que lo animan, no es simplemente una pieza de museo, un interés arbitrario, nada me gusta esto, sino que es un libro que me parece que es urgente y que es necesario y que es importante que circule y que se lea, así que... Bueno, muchas gracias, Gonza. Gracias a vos. Bueno, nos vemos en la próxima entrevista del ciclo de Rajif Ediciones. Por supuesto. Veremos a quién le toca. ¿A quién le toca? Un aplauso.